La historia de la Biblia inicia en un lugar donde el cielo y la tierra están unidos como uno solo, el jardín del Edén. Y en este lugar Dios establece a su imagen, a Adán y Eva, quienes serán los sacerdotes reales de Dios y reinarán sobre la creación en su nombre. Y todo este escenario es llamado la bendición de Dios. Pero una criatura engañosa los desvía y son exiliados de este lugar donde el cielo y la tierra se unen, perdiendo su trabajo como sacerdotes reales. Y la humanidad cae en una espiral de violencia. Pero Dios promete que un descendiente futuro vendrá y vencerá al engañador al herir su cabeza. Si bien también Él entregará su vida para que el mundo pueda experimentar la bendición del Edén otra vez. Esta promesa se transmite a Abraham y su familia, de la cual vendrá este sacerdote real. Y esta familia crece hasta convertirse en un gran pueblo. De tal forma que Dios invita a toda la familia de Abraham a convertirse en un reino de sacerdotes. Dios vendrá y morará entre ellos en el tabernáculo, y ese lugar será donde los sacerdotes israelitas harán su trabajo. Pero ese sacerdocio tiene un inicio horrible. Sí, así que cuando Israel eventualmente se convierte en una nación, su sacerdocio se ha vuelto realmente corrupto. Entonces el pueblo empieza a clamar por un rey. Y con el tiempo, Dios levanta a David. El rey David. Él confía verdaderamente en el Dios de Israel. De hecho, con la ayuda de Dios, David vence al enemigo más poderoso de Israel, sin siquiera tener las armas apropiadas o un ejército. Ahora, al poco tiempo de convertirse en rey, David sube a las altas colinas en el centro de las tribus de Israel y establece la ciudad capital, Jerusalén, también conocida como Sión o la ciudad de David, y es como un nuevo Edén. Esta es la misma colina que Abraham visitó. Es donde se encontró con Melquisedec y donde Dios proveyó un sacrificio sustituto por los fracasos de Abraham. Exacto. Y es así como David trae el tabernáculo a lo alto de la ciudad para poder convertirlo en el lugar de la presencia real de Dios. Y durante la inauguración, David danza de emoción. Y no solo eso, él deliberadamente se viste como el sumo sacerdote de Israel. Y una vez que llega al tabernáculo, ofrece un sacrificio y hace un banquete para todo el pueblo y los bendice. El rey David está actuando como un nuevo tipo de sacerdote. Así es, y Dios lo aprueba. De hecho, en la próxima historia, Dios promete que del linaje de David vendrá un rey que reinará para siempre y edificará el Edén definitivo, un templo para la presencia de Dios. David habla de ese descendiente venidero en el poema que llamamos Salmo 110. Sí, David recuerda la promesa de Dios de que uno de sus descendientes reinará a la diestra de Dios. Y él dice que este futuro rey será un sacerdote como Melquisedec. Sí, Melquisedec fue ese sacerdote y rey que hasta Abraham honró. El sacerdocio de Melquisedec es más antiguo que el sacerdocio de Israel. Exacto. Pero, ¿por qué David no puede ser ese sacerdote real? Bueno, David a veces fue bastante asombroso, pero él también falló. Él durmió con la mujer de uno de sus soldados y luego, para poder esconder lo que pasó, hizo que lo mataran. ¡Qué horrible! Sí lo es. Y sus fracasos continuaron, llegando al punto que cuando los enemigos de Israel amenazaban con atacar, tristemente David no confió en que Dios lo libraría como en los primeros días. Cierto. Él contó a sus soldados, confiando en su propio poder en vez de confiar en Dios. Y Dios no está contento con esto. Él trae consecuencias severas sobre Israel. Y David responde rindiéndose a Dios y ofreciendo su vida como sacrificio sustituto en lugar del pueblo. Como Moisés, quien se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo. Y es como Isaac, quien fue ofrecido por los pecados de Abraham, pero luego Dios proveyó un sustituto. Ya entiendo. Hay un patrón aquí. Sí, y es este patrón el que nos lleva a la historia de Jesús. Él afirmó ser el sacerdote real al que apuntaba la historia, quien traerá las bendiciones del Edén y restaurará a los seres humanos al llamado perdido para cumplir las promesas de Dios a Abraham y a David. Y es su historia la que veremos a continuación.